Las ciencias auxiliares del derecho, ¿cuáles son y en qué consiste? Pues antes de comenzar a explicar todo esto, hay que hacer un pequeño preámbulo, hay que definir en sí qué es el derecho. Y básicamente el derecho es una ciencia y como toda ciencia está predispuesta a muchos cambios. Además, a esto hay que agregarle la complejidad que recae en esta ciencia, que básicamente es regular las sociedades. Así que esta tarea tan inmensa necesita de otras ciencias para cumplir su objetivo. Y ahí es que entran las ciencias auxiliares del derecho. Así que al entender esto, nosotros logramos discernir en sí que la ciencia del derecho, el derecho en sí, no es algo que no es algo fijo o constante, sino que es algo que está cambiando constantemente. Para terminar de aclarar este punto, lo voy a explicar con las siguientes imágenes. En el lado izquierdo podemos observar un lago, que básicamente es una superficie de agua estable. Y en el lado derecho podemos observar un río que fluye agua. Entonces, el derecho consiste o lo podemos asociar con la imagen que vemos en el lado derecho, que básicamente que es el flujo de cambios o el flujo de conocimientos que se van mejorando cada vez. Entonces, el derecho no es básicamente algo que está fijo como el lago, sino que es algo que está corriendo y cambiando a lo largo del tiempo, a lo largo que evolucionan las sociedades. Entonces, básicamente, a medida que evoluciona la humanidad, evoluciona el derecho. Y por tanto necesita de otras ciencias para irse siendo más exacta cada vez. Entonces, ya explicando en sí en qué consiste el derecho y entendiendo su naturaleza, vamos a explicar y definir cuáles son las ciencias que necesita para funcionar correctamente. Aquí podemos observarla en la pantalla. Las ciencias auxiliares del derecho podemos englobarlas de manera muy general en cuatro. Está la sociología, está la filosofía, está la historia y la psicología. Todas coexisten de tal manera que ayuda a desarrollar el derecho de la forma a su máximo esplendor. Entonces comencemos a definir qué es la sociología. Como primera ciencia auxiliar del derecho, podemos decir la que se encuentra en la sociología del derecho, que básicamente se le puede definir como sociología jurídica. Y esta es una rama que estudia el origen, la diferenciación, la aplicación, las transformaciones de los problemas, la eficacia y todo aquello que concierne a las relaciones entre el derecho y la sociedad. No puede existir una sociedad estable sin derecho. Entonces, básicamente, como mencionamos en un principio, las sociedades van evolucionando, las leyes tienen que irse adaptando a medida que las sociedades avanzan. Asimismo, podemos definir que esto es muy necesario, la sociología del derecho, porque esta se encarga no únicamente de estudiar al derecho como norma, sino como institución plasmada a través del Estado y su funcionamiento, también del nacimiento de reglas de distintas categorías, tal como el comportamiento humano. En sí, por así definirlo, la sociología estudia el comportamiento humano, que básicamente va cambiando a lo largo de las circunstancias. Antes nuestro comportamiento, por así decirlo, en América, antes de la era precolombina, era que nosotros pasábamos en cavernas, cultivando, nuestro comportamiento era distinto, pero ahora en América, por ejemplo en El Salvador, nuestro comportamiento es distinto. Salimos a trabajar, convivimos en familia, eh, manejamos, utilizamos el internet. Entonces toda esa evolución, todo ese comportamiento, la sociología lo estudia. Entonces es necesaria combinarla con el derecho para que en todas esas circunstancias nuevas que antes no había, regularle de tal manera que la sociedad coexista de manera estable. Entonces la sociología es muy importante. Ahora bien, como segunda ciencia auxiliar tenemos la filosofía del derecho. Entonces, ¿qué es básicamente eso? La filosofía del derecho es una rama en sí de la filosofía que tiene como objeto de estudio el ser del derecho con respecto al espíritu del hombre en determinado tiempo y lugar. En otras palabras, la interpretación
de manera coherente de las mismas leyes a una sociedad cambiante. Entonces la filosofía del derecho abarca una visión total del fenómeno jurídico en búsqueda de las condiciones morales, lógicas e históricas que hacen posible el derecho. Entonces, básicamente ayuda al desarrollo sistemático del derecho. O sea, es muy necesaria la filosofía del derecho. En este sentido, la filosofía del derecho tiene como objetivo de reflexión una visión global del fenómeno jurídico, tomando en cuenta su dimensión humana, social, moral e histórica y su relación con la ética y la filosofía moral. Entonces, de esta manera podemos decir que la filosofía del derecho tiene dos funciones principales. La primera es la función crítica, que supervisa el uso de los conceptos y métodos del derecho. Y como segundo punto, la función orientadora, mostrando lo que no debe ser y cómo debe construir los saberes jurídicos. En este sentido, la filosofía del derecho estudia tres temas fundamentales que abarca los últimos fines formales del derecho, la posición del derecho en el ámbito de los valores culturales y la influencia en sí del derecho sobre la conducta de los ciudadanos. Entonces, gracias a la filosofía del derecho podemos, algunos países, gracias a su filosofía, por ejemplo, determinan si es legal el aborto o no, ya que en base a lo que se, por ejemplo, en este caso que pongo del aborto, hay países que determinan que la vida o que el ser humano, su existencia comienza desde la concepción, desde el momento en que el esperma llega al útero de la madre, ahí ya es un ser vivo, extra que a la madre, que es otro ser, que no simplemente es parte del cuerpo de la madre, sino que es un ser dentro del cuerpo de la madre. Entonces es una visión filosófica que, por ejemplo, en El Salvador tenemos, y gracias a eso nos ayuda a determinar que algo es legal o no. Entonces, muchos tenemos esa concepción y gracias a esa visión filosófica logramos determinar que abortar es ilegal, porque dentro de nuestro punto de vista moral, nosotros decimos que ese es un ser indefenso y que la persona que pues lo aborta está haciendo un homicidio. Entonces, pero sin embargo hay otros lugares en los cuales se está legalizando, ya que su visión filosófica consiste en que él aún no es un ser, aún no es un humano, por así decirlo, y que por tanto se puede abortar. Entonces, la visión filosófica, nos ayuda a determinar, a orientar las leyes. Así también podemos poner el ejemplo de la pena de muerte. Hay países como Estados Unidos, en algunos estados, que aún está en vigencia la pena de muerte. Sin embargo, hay otros, como El Salvador, que no se ha legalizado, por así decirlo, no se ha puesto en marcha, porque hasta cierto punto tenemos una visión de la vida de que, por así decirlo, un humano no tiene por qué matar a otro humano, ¿va? Por más malo que sea. Entonces, hay bastantes líneas filosóficas que rigen las leyes. Entonces, podemos ver que existe una estrecha relación entre ellas y que la moralidad es la que guía la creación o regulación de las leyes. Como tercera ciencia auxiliar nos encontramos con la historia del derecho. Básicamente este se ocupa de la historia, básicamente de la formulación, la aplicación y comentarios del derecho y la historia de las instituciones sociales reguladas por las mismas. De esta manera se integra la historia del mundo del derecho, obtenida de los textos jurídicos, y la historia de las instituciones, bien sea públicas o privadas. La naturaleza propia de la historia del derecho como disciplina hace que haya de situarse entre otras ramas del saber como son la historia y el derecho. La disciplina se imparte, básicamente la conocemos en la facultad de derecho. Entonces, básicamente la historia del derecho ayuda a hacer el registro que tenemos de la evolución del mismo. Hay una frase que dice que para saber a dónde vamos hay que saber de dónde venimos. Y básicamente la historia del derecho se encarga de decirle de dónde viene el derecho, cómo se originó,
qué fallos se ha tenido, qué aciertos ha habido. Entonces, todo eso, básicamente agrupar toda esa información, nos ayuda a tener una perspectiva, por así decirlo, hasta más matemática de las cosas. Entonces, es muy necesario saber tanto lo bueno como lo malo que ha sucedido en el derecho, y gracias a la historia de este mismo, nosotros podemos identificar todo eso y potenciar lo bueno y delimitar. Y como último punto podemos encontrar la psicología del derecho. Básicamente también se puede definir como psicología jurídica, que es el punto de unión entre la psicología y el derecho. Es la unión de ambas. Entonces también podemos definirla como psicología jurídica. Pero antes de comenzar a explicar más o menos este concepto, tenemos que desglosar la palabra psicología del derecho. La psicología básicamente es el estudio de las características de la conducta humana, algo tan complejo como nuestra conducta lo define la psicología. Por su parte, el derecho se centra en las leyes que regulan dicha conducta. Entonces tiene una estrecha relación. Por lo tanto, podemos diferenciar tres aportaciones de la psicología en el ámbito jurídico. El primero es el estudio de las especificidades o peculiaridades del comportamiento. El tercero, la psicología puede ayudar tanto en la organización social como en la resolución de conflictos. Y el tercer punto, pues la psicología evalúa el grado de funcionalidad de la ley, permitiendo que logre un mayor ajuste a los cambios psicológicos. Entonces, explicando brevemente el primer punto, que el estudio de las peculiaridades del comportamiento por parte de la psicología proporciona la base necesaria para, a partir de la cual pueden crearse leyes específicas que consideren dichas peculiaridades y aumenten la eficacia de ciertas leyes. En el punto número 2 que mencionamos, la psicología puede ayudar tanto la organización social como la resolución de conflictos. Esta puede generar leyes gracias a la psicología, ya que la vía que adopte el Poder Judicial no tiene por qué implicar la aceptación individual de las mismas. Entonces, explicando eso, básicamente, podemos, gracias a la psicología, si hay un problema familiar, por ejemplo, por unas tierras, o un problema familiar por conflictos, entonces, gracias a la psicología podemos llegar a delimitar y a aislar ese mal comportamiento hasta regularlo y delimitar el problema. Entonces, tanto es así que a veces cuando se hacen juicios, una de las medidas que a veces se toman, medidas cautelares, es que ciertas personas visiten psiquiatras o psicólogos, porque gracias a eso básicamente se arranca el problema de raíz, porque básicamente el comportamiento de alguien es la causa de sus pensamientos, o sea, la raíz de todo está en nuestra mente. Ya las acciones son un reflejo de lo que hay en nuestra mente. Entonces, si una persona siempre actúa mal, siempre hace cierta acción, entonces, más allá de castigar sus acciones, hay que regular o mejorar el problema, o sea, regular el origen, y eso ayuda a la psicología. Muchas veces hay personas violentas, personas que tienen tendencias suicidas, y todo eso, lo que ayuda a la raíz del problema, que son los pensamientos autodestructivos, ayuda mucho a la psicología. Entonces, por eso a veces en algunos juzgados, como medidas cautelares, se deja eso, o incluso a veces se deja visitar ciertas iglesias, porque de cierta manera en algunas iglesias quizás no se dé ayuda psicológica como tal, pero se dé ayuda emocional, que ayuda hasta cierto punto a dejar una mala tendencia. Entonces, como vemos, estas 4 ciencias ayudan a que el derecho se vaya desarrollando. El derecho no es perfecto, pero sí es lo mejor que tenemos para regular nuestras sociedades, y por tanto es muy necesaria otras ciencias como son las que mencionamos en este video.